Que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Que Dios bendiga a sus seres queridos. Que Dios prospere todo lo que hacen. Dios desea siempre para ustedes lo mejor a través de Cristo. El tema para hoy: ya todo fue pagado por Cristo. Ya todo fue pagado por Cristo. Quiero tomar 3 mensajes para hablarles sobre esto, lo que Cristo pagó por nosotros. Y en la Biblia encontramos precisamente la enseñanza de cómo es que Cristo ya lo pagó todo para que nosotros estemos bien. Usted debe creer que está bien si su fe está puesta en Cristo. Y la Biblia enseña, hermanos, que incluso aun cuando físicamente no estemos bien, aun cuando nuestras emociones puedan estar siendo tocadas por algo, aun cuando algunas veces nos equivocamos, algunas veces también caemos enredados por la obra de Satanás, nosotros sabemos que Cristo lo logró todo en la cruz para que nunca nos falten los favores de Dios, para que nunca dejemos de disfrutar la comunión con nuestro buen Dios. Cristo es más que su tribulación. Cristo es más que sus errores. Cristo es más que las trampas del diablo. Por eso siempre en nuestra vida cotidiana debemos confesar la sangre de Cristo. Un ejemplo del error de muchos cristianos es que cuando se equivocan se van de la iglesia. ¿Qué es lo que miran cuando se equivocan? Su pecado. Como miran su pecado, ¿qué hacen? Huyen, se apartan. Algunos huyen, otros, como respetan tanto a Dios, como creen tanto en la santidad de Dios, entonces se van. Pero digo respetar entre comillas, digo que conocen la santidad de Dios entre comillas, porque se equivocan y se van. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no han entendido que Cristo es superior a cualquier pecado. No han entendido que la gracia de Cristo nos limpia de cualquier pecado, que nos quita toda la culpa. Y cuando experimentamos esa gracia es cuando recibimos el perdón, somos restaurados, pero además consagrados y buscamos más la comunión con nuestro Dios. En la lectura que hicimos de Efesios capítulo número 1, ahí, hermanos, leemos esta palabra tan especial para nuestras vidas. En el versículo número 1, ¿qué hace el apóstol? El apóstol se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el mensaje va para la iglesia, para los fieles creyentes. Y luego en el verso número 3, bendice a Dios, y lo bendice porque en Cristo Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El apóstol Pablo presenta a la iglesia esta gran verdad. Dios nos ha bendecido con todo lo celestial, con todo lo espiritual. Y la Biblia lo que está diciendo es que Dios se ha hecho presente en nuestras vidas, se hace presente en nuestras vidas y se hará presente siempre por medio de Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz logró para nosotros que el cielo se conecte con la tierra, que Dios se conecte
con nosotros. Y esto no es porque nosotros hayamos elegido a Dios. Esto no es porque nosotros hayamos hecho una plegaria a Dios para que actuara de esa manera. Pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En realidad, el versículo 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros no hicimos nada para merecer el favor de Dios. No merecimos nosotros nada como para que Cristo viniera al mundo a morir por nuestros pecados. Más bien, versículo 5, Dios nos predestinó, nos dio un destino maravilloso en Cristo. Y Dios lo hizo, versículo 6, para alabanza de su gloria. Y en el versículo 7, hermanos, aquí quiero que puntualicemos el mensaje de hoy. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por eso podemos decir que ya todo fue pagado por Cristo. Y Cristo pagó la pena por nuestra culpa. Cristo pagó por nuestra salvación. Sí. Y hoy yo quiero, hermanos, que veamos esto. Lo que Cristo pagó, lo hizo para que nosotros podamos ser liberados de toda maldición, de toda condenación. En Colosenses capítulo 1, verso 14, la Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redimir significa rescatar, hacer un pago en rescate. Pero también, hermanos, significa pagar algo que nosotros debemos. Y en este mensaje de hoy, si Cristo pagó la pena por nuestra culpa, significa que nosotros merecíamos la muerte eterna por nuestros pecados. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la muerte de Cristo, está diciendo que Cristo con su muerte pagó la pena que nosotros merecíamos por la culpa de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios desde el principio le dijo a Adán que podían comer de los frutos de todos los árboles, menos del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque si ellos comían, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y la muerte, claro, espiritual se manifestó también de manera física. Por eso tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Pero no solamente es eso, sino que el ser humano quedó separado de Dios, y como quedó separado de Dios, quedó bajo maldición. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. Y por eso los hombres no son felices, los seres humanos no son felices. ¿Por qué? Porque hay una separación espiritual. No puede haber comunión entre Dios y el ser humano por causa del pecado. El pecado separa a los seres humanos de Dios. En Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y aquí, hermanos, hay un testimonio de que la justicia de Dios quedó cumplida. Entendamos esto de la manera siguiente. La justicia de Dios se manifestó en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva lo que no podían hacer. Esa es la ley de Dios, esa es la palabra de Dios. Es la ley justa de Dios, la palabra justa de Dios. ¿Ellos qué hicieron? Transgredieron esa ley, violaron esa ley. Ellos cayeron
en un estado de injusticia. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la demanda justa de Dios, no comer. ¿Y qué pasa en ese momento? Son culpables. ¿Y qué es lo que la ley demanda para un culpable? Muerte. Dios lo advirtió. Entonces, cuando Cristo estuvo en la cruz, buscó fuerzas para decir: consumado es. Y dice el texto, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él mismo anunció que su muerte es el pago por nuestra deuda, es el pago por nuestra pena. La ley da una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Esa pena debe ser purgada, debe ser pagada. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, pagando la pena que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados. Consumado es. Cuando un prisionero cumplía su condena, recibía un documento que decía tetelestai en griego, que es la palabra consumado es. Tetelestai era un sello que recibía el hombre que había terminado de pagar una pena por su culpa. Cristo dijo: tetelestai, son libres de la condena. Yo he recibido la condena por ustedes. Esto es un testimonio divino de que todo ha sido pagado. Pero Dios también dio un testimonio incluso cuando Jesús estaba iniciando su ministerio. En Mateo 3:17 hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Complacer a Dios, complacer la justicia divina. La justicia divina, ¿qué demanda? Demanda muerte para el pecador. La ley perfecta de Dios demanda muerte para los pecadores. Y Dios dijo: el único que puede complacerme es mi Hijo amado, nadie más. Por eso, si usted quiere ser libre de su pecado y libre de su culpa, el único medio es Cristo. Y debe rendirse ante Cristo y reconocer que es pecadora, que es pecador. Y debe reconocer la muerte de Cristo como suficiente para que reciba eterno perdón y para que siempre ya usted disfrute de la comunión con Dios al ser libre de la culpa. Nadie puede liberarse de su pecado y de su culpa por sí solo, porque Cristo vino a lograrlo en la cruz por nosotros. Hay una segunda cosa, hermanos. El nacimiento de Cristo, o su encarnación, su muerte y resurrección, se llevaron a cabo en el tiempo establecido por Dios, con este mismo propósito de pagar la deuda nuestra. Entonces la encarnación de Cristo es con el propósito de pagar nuestra deuda. La deuda la teníamos nosotros, los seres humanos. Él se encarnó, se hizo como nosotros. Pero Dios anunció su nacimiento, o sea, su encarnación, su muerte y su resurrección. Miren, Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos cosas importantes: el nacimiento de Jesús y su nacimiento bajo la ley. ¿Qué demanda la ley de Dios? Cumplimiento, obediencia. Y todos nosotros transgredimos la ley de Dios en Adán. Fallamos ante la ley de Dios, ante la justicia de Dios en Adán. Y por lo mismo hay pecado en el ser humano. ¿Por qué? Está en un estado espiritual de desobediencia, esclavo del pecado, es culpable y además es un pecador pecando, un pecador activo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Como Él viene
a pagar la pena por nuestra culpa, tiene que ser como nosotros. Y nace bajo la ley, porque la ley entonces tiene una maldición. La maldición de la ley es la muerte para los pecadores. Y Cristo nace bajo la ley, pero nace perfecto. ¿Por qué? Porque Él obedece la ley que Adán y Eva no obedecieron. Él obedece lo que nosotros no podemos obedecer, pero además nosotros, siendo culpables, pesa sobre nosotros una condena, y Él asume esa condena por nosotros. Entonces vea bien, usted no se salva porque sea obediente, no. Usted se salva no por su obediencia, se salva por la obediencia de Cristo. Pero además usted también debe saber que aunque se equivoca, aunque falla, si ha creído en Cristo, usted tiene eterna salvación. Usted ya no está bajo maldición. Pero tiene que creerlo. Y tiene que experimentarlo todos los días. Cristo lo pagó todo cuando se cumplió el tiempo de su nacimiento. Se dan cuenta que Dios había profetizado el nacimiento de Jesús. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y nace así, como un judío, para obedecer la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios en Deuteronomio dijo que aquel que fuera colgado en un madero era maldito. Y fíjense, hermanos, cómo Dios incluso anunció esto de manera anticipada, lo que implicaba morir en una cruz. Los romanos establecieron esta pena de muerte para los peores, para los más criminales. Y esto estaba en el plan de Dios, porque Dios, al colgar a su Hijo en la cruz, estaba diciendo: Él está ahí porque cargó con la maldición de ustedes, cargó con la culpa de ustedes. ¿Qué maldición había sobre Jesús como consecuencia de sus actos? Ninguna, porque Él es justo, Él es santo, obediente a la ley de Dios. Pero Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra culpa y fue a la cruz como uno de los peores. Aunque no era peor, aunque era el mejor, nos representó a nosotros ahí en la cruz. Tomó nuestro lugar. Recibió el desprecio de Dios, el castigo de Dios por nosotros. Entonces todo está pagado. En Hebreos capítulo 2, en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se dan cuenta por qué Cristo se encarnó? Se encarnó para destruir el poder de la muerte. ¿Y la muerte por qué entró? La muerte porque tomó poder sobre nosotros. Tomó poder por el pecado. Entonces, cuando Cristo toma nuestros pecados y muere por nuestros pecados en la cruz, le quita el poder a la muerte, le quita el poder al diablo. Porque la muerte es por consecuencia del pecado. Y Satanás, quien tentó al ser humano, lo hizo con ese plan de matar. Porque Él vino para matar. Y la muerte bajo su gobierno controlaba el estado espiritual del ser humano. Porque el ser humano no podía resolver ese distanciamiento entre Dios. El ser humano no podía ser libre de la maldición, del poder de la muerte. Pero Cristo se encarnó para tomar su lugar. Para que usted no vaya al infierno, para morir eternamente
en esto que se llama una separación absoluta, total, un abandono de Dios. Porque el infierno, hermanos, es la muerte espiritual como castigo. Y la muerte espiritual como castigo es el abandono de Dios. Hoy Dios no ha abandonado a la humanidad por muy mala que sea. El sol sale, la lluvia cae, la tierra produce, la gente tiene recursos, la gente mala prospera. Porque Dios todavía está obrando en gracia. Pero un día se retirará la gracia. Y cuando la gracia se retire, se hace presente el infierno. No hay misericordia, no hay piedad, no hay amor para los que desprecien la sangre de Cristo. Una tercera cosa, hermanos. Dios a través de Cristo destruyó el pecado. Esto hay que puntualizarlo, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermanos, Cristo no pecó, pero Dios lo trató como pecado. Incluso, bueno, vea usted esto. Lo trató como un pecador, porque Él tomó nuestros pecados. Pero aún más todavía, lo trató como pecado. Piensen en esto que tiene dos implicaciones. Lo trató como a mí, como si fuera yo, porque Cristo tomó mi pecado. Y Dios lo miró a Él y me miró a mí, porque Él fue mi sustituto. ¿Lo entienden, hermanos? Lo que hizo Dios fue mirar mi pecado en Cristo, porque Cristo fue mi sustituto, tomó mi lugar delante de Dios. Pero no solamente es eso. Cuando Dios miró a su Hijo en la cruz, lo miró como pecado. Miró el pecado en Él y Dios aborrece el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Aborrecer a su propio Hijo. No debe quedar dudas, hermanos, de que nuestra pena ha sido pagada. Pero debe gozarse, debe alegrarse, debe creerlo. Cuando esta palabra se graba en nosotros, todo cambia, hermanos, todo cambia. Pero puede ser que nos grabemos tantas cosas menos el Evangelio, y eso es lo que nos perjudica. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Tremendo, ¿verdad? La muerte de Cristo es suficiente. Su muerte, una vez y para siempre. La muerte de Cristo es suficiente, porque Él es Dios también. Ciertamente expone su carne, expone su cuerpo en la cruz, tomando nuestro lugar, pero es Dios. Su sacrificio entonces quitó el pecado, borró la culpa. Y si el ser humano estaba separado de Dios por el pecado, por eso el texto dice que Cristo murió para llevarnos a Dios. Usted no va a Dios por sus obras. Usted no va a Dios por lo que haga. Usted va a Dios única y exclusivamente por medio de Cristo. Si viene a la iglesia pero no tiene a Cristo, digamos que está perdiendo el tiempo, aunque no pierde el tiempo, porque qué tal y acá se salva, ¿verdad? Pero muchos pueden venir a la iglesia y hacer cosas, pero si no confiesan a Cristo, están perdidos, están bajo condenación. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante que la palabra esté presente frente a ustedes? Pero se da cuenta también por qué es importante que usted venga a escuchar el mensaje de la iglesia, el mensaje del púlpito. Porque nosotros, hermanos, no podemos solos entender esto. Y le voy a leer algo de Efesios capítulo 1, que es la lectura base, en el verso 9.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos da a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? El evangelio. Lo que estamos diciendo, la muerte de Cristo. Y esto es algo que se debe grabar en nuestras vidas y se va grabando a medida que nosotros estemos recibiendo la palabra. Por eso mi labor en la iglesia es predicar el evangelio. No quiero hablarle de mi experiencia, no quiero contarle chiste, no quiero hacerle reír, no quiero verme chistoso. Quiero darle la palabra del evangelio, porque de eso yo daré cuenta. Pero usted también necesita abrir sus oídos, abrir su corazón a la palabra. Debe humillarse delante de Dios y decirle: Dios, necesito la revelación del evangelio, necesito que el mensaje de la Biblia sea entendido por mí, necesito que esté en mi corazón. Y usted tiene que humillarse siempre. Mucha gente no está en la iglesia hoy. ¿Dónde están? Recibiendo a lo mejor cosas por ahí, pero lo que reciban hoy, donde quiera que estén, no se compara con la palabra que podemos recibir en la congregación. En Isaías 53, verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese bien, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo nos tenía el pecado, hermanos? Hinchados, podridos, desde la cabeza hasta los pies. Así nos tenía el pecado, podridos, hinchados, desde la cabeza hasta los pies. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Voluntariamente fue a la cruz y allí, hermanos, sufrió. Allí sufrió por nosotros. Por eso cuando el texto dice: por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir que Él sufrió, hermanos. Él sufrió el dolor de nuestro pecado, el dolor de nuestra maldad. Y si Dios miró a su Hijo sufriendo, muriendo por el pecado, Dios quedó saciado. Su ira se aplacó y ya no nos mira con ira a nosotros, sino que nos mira con amor. Vean por qué es importante el mensaje del evangelio. Yo puedo decir en la calle, allá en el mundo, puedo decir: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero ese será un mensaje incompleto. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que decir el mensaje completo: Dios te ama en Cristo. Sin Cristo Dios te aborrece, Dios te desprecia. Sin Cristo la ira de Dios está sobre ti. Ah, pastor, pero yo ayuno mucho, yo oro bastante. Aunque ores y aunque ayunes mucho, si no tienes a Cristo, Dios te sigue mirando igual, como un pecador, como un culpable, y espera el momento para que pagues por esa culpa. Pero cuando se trata de Cristo, Dios nos mira con amor. Como conclusión, por Cristo Dios nos ayuda con su gracia todos los días para luchar contra el pecado. Podríamos hacer un resumen de todo y decir: Cristo murió pagando la pena de mi pecado. Me libera de la condenación, me libera del poder del pecado y me ayuda todos los días en mi lucha contra el pecado. Y esta es la parte del punto 4. Por Cristo Dios nos ayuda con su gracia todos los días para luchar contra el pecado. Hebreos 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 cosas. No digas: es que no puedo, soy muy débil. No digas eso. Mantén tu profesión, mantén lo que crees. ¿Sabes por qué? Porque Cristo intercede por ti todos los días.
Cristo conoce tus debilidades, conoce tus problemas, conoce tus luchas. Él sabe lo que el pecado hace en uno. Y el mensaje es: retén tu profesión, retén lo que has creído, mantente ahí porque Cristo te ayuda. Y además de esto, nosotros podemos acercarnos todos los días a Dios y vamos a tener siempre el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero tenemos que hacerlo ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Hermanos, consumado es. La pena ha sido pagada. La pena por nuestro pecado, la pena por nuestra culpa ha sido pagada por Cristo. Entonces, disfrutemos, hermanos, de la comunión con Dios, porque Dios ya no nos mira como culpables, sino como sus hijos. Dios nos mira con mucho amor. Y aunque hoy usted esté arrastrando muchas cosas, usted es hija de Dios, es hijo de Dios en Cristo. Y Dios le va a ayudar todos los días para que esté bien hasta el día que nos encontremos con Él cara a cara en la gloria celestial.